Buenos días, soy el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por lo Alto en Lima, Perú. Hoy, día domingo 29 de mayo del 2022, una vez más estamos, por la gracia de Dios, teniendo la oportunidad de poder compartir la palabra. Así que en esta mañana vamos a pedir su dirección, sabiduría y la unción del Espíritu Santo para poder acomodar, como dice el mismo apóstol Pablo, lo espiritual a lo espiritual. La palabra sea tocando sus vidas y también dando luz en cuanto a la necesidad de abrir nuestros corazones al Señor. Bien, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, Señor. Que Padre sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, a cada corazón. Padre, para traer convencimiento de esa necesidad de todo ser humano, Señor, de tener un encuentro contigo, con el Dios de la palabra, con el Dios vivo, el Dios verdadero, el único Dios, Señor. Y Padre, nos ponemos en tus manos. Sé tu Padre tocando cada vida, cada familia, cada matrimonio, cada hogar, Señor. Sé tú tocando nuestra nación. Padre, nos ponemos en tus manos. Sé tú guiándonos, Señor. Que el Espíritu Santo, Padre, cumpla con el ministerio al cual tú le has encomendado, de convencer, Señor, de cada situación espiritual en que se encuentre las personas que estén escuchando este mensaje y los que lo escucharán luego, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y, Señor, pedimos que tu gracia y tu misericordia sea, Señor, derramada sobre nuestras vidas y sobre cada hogar. Señor, nos ponemos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos y estamos ahora en el capítulo 5 de este Evangelio de Marcos. Así que si tienes una Biblia a la mano, un cuaderno de notas, es importantísimo para que puedas tomar de repente nota de algunas cosas que van a ser importantes, porque Dios va a seguir hablando a tu vida, a tu necesidad, en la medida que tú escudriñes, que tú inquieras más profundamente en lo que Dios va a estar hablándonos en esta mañana. En esta mañana vamos a estar viendo los 20 primeros versículos de este capítulo 5, donde vamos a ver la historia de una persona que está oprimida, está poseída por un demonio. Y esta es la historia del endemoniado Gadareno. Eso es lo que encontramos en el título de todas las Biblias y es el que corresponde al principio de este capítulo 5. Así que vamos a leerlo, pero como siempre vamos a leerlo, ¿no? Bueno, no siempre, sino que en esta oportunidad, una vez más, voy a leerlo en la Biblia del lenguaje actual, porque esto nos va a ayudar a entender algunos conceptos, algunas palabras, va a clarificar también. Por eso siempre una de las recomendaciones que damos es que cuando vamos a estudiar, vamos a leer la Biblia, lo hagamos en las diferentes versiones que podamos tener a la mano. Y eso nos va a clarificar algunas ideas, conceptos y contexto de lo que el autor quiso expresarnos o nos está expresando a través de lo que el Espíritu de Dios puso en su corazón escribir. Entonces, vamos a leer en esta versión del lenguaje actual. Entonces, vamos a leerlo y dice así, capítulo 5 de Marcos, versículo 1 al 20. Dice: Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas,
¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él. Jesús ordenó al espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios, te pido que no me hagas sufrir. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor te ruego que no nos mandes a otra parte. En una colina cerca de donde estaban había unos 2000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales se echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Versículo 16. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaban lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bien, hemos leído esta versión porque hay algunos conceptos que queremos tocar de lo que nos aclara esta versión, pero si tienes otra versión en tus manos o de repente también la versión que normalmente usamos, la Reina Valera del 60, que es de la cual voy a seguir yo dando la aplicación, dando también la explicación en este momento, es muy importante, muy revelador. Así que vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, en este pasaje. Muy bien, recordemos que Jesús había salido navegando de Capernaum y entonces estaban ellos en medio del mar, como lo vimos la semana pasada, y de un momento a otro se desencadenó una tremenda tormenta. Pero lo importante que veíamos era que Jesús había dicho, vayamos al otro lado. Y si estuviste con nosotros la semana pasada, fue una tremenda enseñanza de cómo Dios cumple lo que Él ha determinado, cumple lo que Él ha dicho. Él cumplirá su propósito en ti. Lo que Dios dice, lo que Dios te ha declarado, la promesa que Dios te ha dado es fiel. Dios es todopoderoso para cumplir con lo que Él promete. Y si Él dice que tú llegarás a cumplir con lo que Él ha dicho de ti, es porque eso es verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustentará tu vida. Él permitirá que tú llegues al otro lado.
Entonces ahora vemos que Jesús, justamente luego de que calma la tempestad, llega al otro lado. Y este lado es justamente este sitio llamado Gadara, ¿no? O la región de los Gadarenos, como nos dice aquí, está el versículo primero, ya en la versión Reina Valera. Entonces, vemos aquí que cuando llega Jesús a este lugar, es realmente la ribera oriental del lago de Galilea, es decir, es un territorio no judío, es un territorio gentil, gente que no era judía de nacionalidad, habitaba en ese lugar y por eso, de alguna u otra manera, ellos tenían un contexto totalmente diferente del cual vamos a ir viendo nosotros a lo largo de esta mañana. Entonces, vemos aquí que fueron al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos, y dice que cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y vemos nosotros que este Evangelio de Marcos se caracteriza por esta frase, ¿no? Enseguida, inmediatamente. Veíamos también que ellos subieron a la barca, todo estaba calmado, y dice que de repente enseguida se levantó una gran tormenta, una tremenda tormenta, tan grande que los mismos discípulos que habían estado acostumbrados, eran hombres de pesca, que habían navegado muchas veces en este mar o en este lago, se sintieron realmente aterrorizados por lo que estaba pasando. Y sabemos que el enemigo es el que levanta estas tormentas en nuestra vida para traer desconcierto, para darnos temor, inseguridad, y veíamos cómo él trabaja con el temor. Y es ahí donde nosotros no podemos fundamentarnos en nuestra experiencia, porque el enemigo va a arreciar, va a romper, va a destruir todos nuestros fundamentos. Pero es en ese momento donde nosotros tenemos que acudir a aquel que tiene todo el poder, que tiene toda la capacidad de poder responder cuando nosotros ya no tenemos argumentos. Y es ahí donde Jesús interviene como Dios, porque Él es Dios, para darnos rescate, para darnos salvación, para darnos seguridad y traer la calma a nuestras vidas. Entonces, dice que apenas Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Este hombre estaba en una región donde había muchas cuevas y donde había también gente que se dedicaba al pastoreo, en este caso de cerdos, como lo vamos a ver luego en la lectura, o como ya lo hemos visto en la lectura que hemos dado al principio. Entonces, había cuevas muy grandes donde allí mucha gente lo utilizaba para enterrar a sus muertos. Era una costumbre muy cotidiana en esta parte de lo que es Palestina, de lo que es Israel y sus entornos. Entonces, inclusive el mismo Abraham compró en el Antiguo Testamento una cueva, ¿no? La cueva de Macpela, cuando él todavía estaba como errante en la tierra de Canaán, no era dueño de nada todavía, solamente Dios le había dado la promesa que luego sería su descendencia dueño de toda esta región, y compró una cueva justamente para enterrar a Sara, su esposa. Y así que era una costumbre cotidiana, muy habitual en esta región. Se encontraba una cueva, entonces ahí se podía utilizar como si fuera un lugar para enterrar a los muertos. Y dice que cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Y dice que en la otra versión,
que vino y se postró, cayó postrado ante Jesús. Es increíble que los discípulos habían tenido una experiencia muy impactante al ver a Jesús levantarse, reprender a los vientos y decir al mar que se calle, que enmudezca, que se tranquilice, y vino una gran bonanza. Y aún los discípulos no habían llegado a comprender realmente quién era Jesús, aún al haber visto esta autoridad tremenda de Jesús sobre la naturaleza en esta ocasión, porque ya Jesús había demostrado su autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad y ahora sobre la naturaleza, mostrando de esa manera su divinidad, mostrando de esa manera su autoridad como Dios, Dios de toda la creación. Y entonces, ahora, ven esta manifestación, ven esta declaración. Ellos todavía no entendían quién era Jesús, pero en ese momento se aparece este endemoniado gritando y haciendo esta pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Ahora, esta expresión es una manifestación de un nombre dado a Dios en el Antiguo Testamento, y que justamente los no judíos, al ver el obrar de Dios, al ver cómo Dios obraba de una manera tremenda, sobrenatural, librando al pueblo de Israel, ellos reconocían a Dios especialmente refiriéndose con este nombre: Dios Altísimo, el Shaddai, el Dios Altísimo, o el Elión, ¿no? El Dios Altísimo es el Dios que gobierna sobre el gobierno de los hombres. Los pueblos paganos reconocían de que el Dios de Israel era un Dios superior a los dioses de ellos, porque habían escuchado, habían visto todo lo que Dios había hecho para librarlos de la mano de Faraón, cómo abrió el Mar Rojo y desapareció a todo ese ejército poderoso, el más poderoso de la época, que venían detrás de ellos para destruirlos. Entonces ellos decían: el Dios Altísimo, el Elión. Ellos reconocían de esta manera que ese Dios que gobierna sobre el gobierno de los hombres era superior al de ellos. Ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios, de que Él es el Elión, que Él es el Dios Altísimo que gobierna sobre el gobierno de los hombres, que aún a pesar de las circunstancias que como nación, como pueblo, como país estamos pasando nosotros, Dios tiene gobierno sobre este gobierno humano, como lo demostró sobre el gobierno de Babilonia, sobre el gobierno asirio, como lo hemos visto también las semanas pasadas, que lo denominaba como árboles frondosos, pero que cayeron. Y también vemos de que en el tiempo postrero el pueblo de Israel se levantará como ese árbol en donde todo el mundo estará cobijado bajo su sombra, porque Dios lo establece y lo mantiene, porque es el pueblo de Dios, en el cual las promesas de Dios, que aún todavía están pendientes, tendrán su cumplimiento a su tiempo. Y en la iglesia, que es el pueblo de Dios también, por su gracia, formará parte de ese reino. Dice el Señor Jesús que reinaremos con Él, pero para eso es necesario también que suframos con Él. Por eso somos atacados, hermanos, por eso somos perseguidos, pero el Señor dice que debemos de confiar, porque nuestra fe ha vencido al mundo. Así que tenemos que seguir adelante y no mirar las circunstancias, sino descansar en la palabra de Dios. Entonces los no judíos utilizaban esta palabra, este nombre, el Altísimo, para reconocer al Dios de Israel. Ahora, los discípulos habían visto el obrar de Dios a través de Jesús, porque Él es Dios, y todavía no reconocían, no cabían, no terminaban de entender de que Él es, como dice Juan luego en su Evangelio, la imagen del Dios hecho carne.
Entonces vemos aquí que este hombre totalmente enajenado, endemoniado, reconoce, manifiesta esta deidad de Cristo. Ahora, en otras oportunidades, como lo hemos visto también en los capítulos anteriores, Jesús no permite que los demonios o estas personas que están bajo la influencia demoníaca expresen que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el ungido de Dios. Pero en este caso, en lo que respecta a esta oportunidad, Jesús no actúa de la misma manera. Y es porque es un contexto totalmente diferente. No están los judíos, los religiosos de su pueblo, azuzándolo, buscando una oportunidad para prenderle. No quiere de que su fama se extienda y no quiere que los demonios realmente manifiesten quién es Él, hasta que llegue el momento en que, luego de haber dado testimonio, luego de haber mostrado a través de los hechos que Dios le permite hacer, la gente se convenza de que Él es el verdadero Hijo de Dios, Él es el ungido. A Él lo que le interesa es que las personas tengan un encuentro con Él y le reconozcan a Él como su Señor y su Salvador. No le importa la propaganda del enemigo, le importa que el hombre tenga reconocimiento en su vida de que Él es el Hijo de Dios. Pero ese contexto ahora es diferente, porque está en un lugar donde la mayoría de personas, mejor dicho, eran no judías. Era un lugar que no estaba bajo la jurisdicción judía. No eran judíos los que estaban residiendo en ese lugar. Y esto muestra un poco de la extensión de la gracia y de la misericordia de Dios. Muestra ese chispazo de lo que vendría a ser la oportunidad de la iglesia, de los no judíos, como somos cada uno de nosotros, los que ahora hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Al rechazo de Israel, nosotros hemos venido a ser introducidos, como dice Pablo en Romanos, en el tronco original. Somos las ramas silvestres que hemos sido injertados para ahora participar de la presencia de Dios y también convertirnos en instrumentos de bendición, en herramientas de Dios, para que mucha gente no judía pueda también alcanzar la salvación. Para eso Dios nos ha salvado, mi querido hermano, hermana, para que ahora tú te conviertas en un testigo eficaz de la gracia de Dios. Y esto lo vamos a ver luego también en este pasaje. Entonces, el contexto es diferente. No estaba Jesús en pugna con religiosos, y era un lugar donde residían verdaderamente no judíos y necesitaban de alguna manera, de una manera objetiva, un testimonio de que Él es Dios, de que Él está llegando a ese lugar también para mostrar de su misericordia a este pueblo que no ha tenido la oportunidad de ser depositario de las promesas de Dios, de recibir la palabra, pero sin embargo también se extiende su misericordia. Ahora continuamos. Dice que este hombre estaba enajenado. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Se postró ante él, como habíamos dicho anteriormente, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué? Porque Jesús estaba reprendiéndolo. Jesús estaba echándolo fuera. Le estaba ordenando que soltara a esta
persona. Era una muestra de la gracia, de la misericordia de Dios al ver la necesidad de este hombre. Ahora, en este relato de Marcos capítulo 5, vamos a ver cómo la posesión demoníaca tiene la función de distorsionar y de destruir la imagen de Dios en el hombre, deshumanizándolo. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Juan nos va a decir en Juan 10:10 que el ladrón no ha venido más que hurtar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. La misma clase de vida que Dios tiene nos quiere impartir a nosotros a través de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Jesús quiere hacer ahora, impartir esa vida de Dios, esa vida totalmente libre, esa vida de libertad, esa vida destruyendo las obras del enemigo. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. El diablo quiere destruir tu vida. El diablo quiere oprimirte, quiere que sigas siendo esclavo del pecado. Quiere que tú no hagas la voluntad de Dios expresada en su palabra, sino que de alguna manera encuentres un paliativo viviendo en religión, que no es lo que te salva. Dios lo que quiere es que tú vivas una relación con Dios. Eso es lo que realmente te da libertad. Eso es lo que rompe toda atadura. La religión puede tener cierto grado de influencia sobre la vida de una persona, pero no te va a hacer totalmente libre. Por eso encontramos mucha gente que aún a pesar de ser muy religiosos, en su vida todavía están atados por vicios, están atados por demonios que los tienen oprimidos al juego, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a la mentira. Y aquí no hay pecados veniales, ni rosados ni blancos. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. No, una persona puede irse al infierno simplemente por decir mentiras piadosas. No hay una escala de juicio para las personas que pecan. Quiere decir de que un violador, un asesino, un genocida, ese sí se va derechito al infierno. Y el mentiroso se puede librar, porque de alguna manera no es un pecado tan escandaloso. No es así. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Y para Dios el pecado es pecado. No interesa de qué tamaño sea, ni qué color tenga. Por eso Jesús apareció. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo erradica, Él lo quebranta, Él lo desarraiga de tu vida cuando tú le abres tu corazón y le recibes como tu Señor y Salvador personal. Es cuando tú entras a una relación con Dios y Él alumbra tu entendimiento y te da la fortaleza para que puedas vivir en línea con su propósito expresado en su palabra. Entonces vemos aquí que Dios deshumaniza, que el diablo deshumaniza, distorsiona, destruye la imagen de Dios en el hombre, porque el hombre ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Y entonces por eso el diablo se ha ensañado con el hombre, con aquel que es la corona de la creación de Dios. Por eso él ha puesto toda su atención y toda su artillería contra el ser humano. Ahora, indudablemente, Jesús vino a libertar. Dice aquí, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, esta palabra legión es un término usado en la vida militar, al menos en los tiempos en que nos habla el contexto
del Imperio Romano, que era el ejército conquistador más poderoso de la época. Era el imperio que estaba justamente subyugando también a todo el mundo conocido, incluido el pueblo de Israel. Y por eso en la versión que hemos leído, en la versión de lenguaje actual, dice, ¿cómo te llamas? Y dice, ejército. Es por eso que ahí encontramos esta palabra y no la palabra legión como encontramos en otras versiones, la Reina Valera. Ahora, una legión romana agrupaba hasta cerca de 6.000 soldados, 6.000 hombres. Y este término ha llegado a significar un grupo bien organizado y con un gran poder. Es como un ejército, bien organizado por escuadrones, por batallones o como podamos calificarlo. Y cada uno tiene un jefe de acuerdo al grado militar que ha obtenido. Y entonces saben de estrategias de guerra, tienen experiencia en el campo de batalla, tienen experiencia en el uso de armamentos, en el uso de explosivos, en la lucha cuerpo a cuerpo, estrategia militar. Es decir, que están preparados, capacitados. Por eso que Pablo mismo, por revelación del Espíritu Santo, va a decir en Efesios 6 que está este mundo gobernado por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y demonios que están diseminados por todo el mundo, sobre ciudades, sobre pueblos, sobre regiones y también sobre familias y sobre personas individuales, trayendo opresión, pero sobre todo sobre aquellos que están bajo el imperio de las tinieblas, sobre aquellas personas que todavía no le han abierto su vida a Jesús, que no le permiten ser su Señor y su Salvador. No están en el reino de la luz, sino están en el reino de las tinieblas, a merced del diablo. Y Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que ahora está operando bajo los hijos de desobediencia, es decir, los que no andan conforme al propósito de Dios. Por eso es importante predicar el Evangelio. Por eso es importante, hermanos, orar por tanta gente que renuente el Evangelio de Cristo, para que les sea arrancado ese velo que entenebrece su entendimiento y no les permite conocer a Dios, no les permite ser alcanzados por el mensaje de salvación. No es solamente predicar el Evangelio. Tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que orar por nuestra comunidad, tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por cada persona, porque ya hemos dicho que esa red maligna está diseminada en el mundo entero. Son principados, potestades y gobernadores, están bien organizados. Y hermanos, esto nos da una lección de lo que nosotros también deberíamos manifestar. Deberíamos ser un pueblo bien organizado, conectados con la cabeza. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y debemos hacer lo que nos manda la cabeza. Debemos vivir en línea con el propósito de Dios. Debemos llevar todos el mensaje de salvación. Buscar cada día de la presencia de Dios la estrategia, la sabiduría, la revelación. Estar fluyendo en el poder de Dios. Vivir una vida llena del Espíritu Santo para ser eficaces y no estar divididos. ¿Qué es lo que vemos en la iglesia? Diferentes doctrinas, diferentes denominaciones. Pero ese no es el propósito de Dios. El sueño, el deseo, el anhelo de Dios es que seamos uno, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Jesús está orando, cuando Jesús está intercediendo por la iglesia, cuando Jesús está hablando por aquellos que van a creer en Él, por el mensaje que tú y yo estemos predicando de salvación. Entonces, por eso es importante andar en unidad. Y gracias a Dios por este tiempo que viene, este tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, en que toda barrera intermedia será derribada
Y entonces predicaremos con denuedo, con unción, con poder y autoridad el mensaje de salvación. Pero vemos de que esta legión o este ejército está bien organizado y nosotros debemos ser el ejército de Dios, donde Jesús, el comandante en jefe, debe darnos la estrategia, debe darnos las armas. Dice la Biblia que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso tenemos que echar mano de las armas que Dios nos ha dado: la oración, la intercesión, la palabra y también la llenura del Espíritu Santo para predicar con denuedo, con unción su palabra, y sea derribado todo poder de las tinieblas y hacer retroceder el reino de las tinieblas. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces tenemos que de repente tomar ese ejemplo, ver que aún los demonios andan organizados. La iglesia no debe ser la excepción. Por eso que el enemigo ha tomado ventaja. Por eso que el enemigo aún está metido en la iglesia y está todavía causando estragos en el cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí que el diablo le dice: legión me llamo porque somos muchos. Y dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Se dan cuenta? Él trabajaba en una región donde tenía dominio, donde tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. Cuán terrible es la ignorancia, cuán terrible, hermanos, es no conocer a Dios, no tener revelación del propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que hace la religión, nos lleva por la tangente. Pero ¿qué tiene que hacer el verdadero Hijo de Dios? Tiene que escudriñar la palabra, tiene que tener una relación con Dios, porque el Espíritu Santo es el que le va a guiar a toda la verdad, es el que le va a dar la sabiduría para poder cumplir y llevar adelante el propósito de Dios en su vida. Entonces, es lamentable ver que muchos creyentes en este tiempo no tienen el suficiente conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. Lo he dicho muchas veces, muchos creyentes están ejerciendo un papel de liderazgo en sus iglesias y no tienen un fundamento sólido en las Escrituras, no conocen las Escrituras, no escudriñan las Escrituras, no la estudian a profundidad, y es por eso que son inmaduros, es por eso que no tienen revelación, no tienen palabra sólida para edificar a otras personas que se les han puesto a cargo. Y por eso la iglesia es una iglesia que más parece una escuela infantil que una escuela de liderazgo, una escuela realmente donde hay líderes sólidos, fundamentados en la roca que es Cristo. Entonces, por eso es importante conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres y nos dará el discernimiento y la sabiduría para poder conducirnos y también guiar a otras personas al propósito de Dios. Entonces, dice, y le rogaba mucho que no nos enviase fuera de aquella región. Entonces, estaban en ese lugar, eran amos y dueños de ese lugar. ¿Por qué? Porque la gente no tenía conocimiento, la gente no tenía revelación, la gente estaba apartada de Dios, no tenía conocimiento de Dios, del verdadero Dios. Quizás era un lugar donde adoraban otros dioses, indudablemente, porque no conocían la ley de Dios. La ley de Dios, Dios estipulaba claramente que habían ciertas cosas que tenían que poner en práctica. Dios había establecido en la ley del Antiguo Testamento que
no debían de comer ni de criar estos animales, estos cerdos, porque eran animales inmundos, pero esta gente vivía de ello. Eso muestra que realmente eran gente que no conocía al Dios vivo y verdadero. Pero Jesús, en su infinita misericordia, nos da un alcance de cómo Él quiere también alcanzar a esta gente, porque justamente Juan va a expresar eso, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo y extiende su gracia al mundo. Va más allá de los contornos religiosos. Ya la religión había mostrado su inoperancia. La religión judía no podía salvar a nadie, aunque decían conocer a Dios. Pero estaban desechando al Mesías, estaban desechando al Dios hecho carne. Entonces mostraban la inoperancia de la religión. Por eso Jesús, como lo hemos dicho muchas veces, no se ceñía a lo que estos religiosos decían o predicaban. Él vino a romper los esquemas. Él vino a expresar lo que estaba en el corazón de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque esta gente religiosa no tenía misericordia. Ponía pesadas cargas sobre la gente, pero ellos ni siquiera estaban dispuestos a tocarlas con un dedo. Eso mostraba la inoperancia de la religión. Pero Jesús vino a extender su infinita misericordia aún a este pueblo no alcanzado, a este pueblo que no tenía conocimiento del Dios verdadero. Entonces, el Señor está dispuesto a cruzar este mar. No importa si se presentan tormentas, Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar a los perdidos. Si Él dejó su gloria, si Él dejó su lugar donde era adorado para venir a meterse en nuestros zapatos, a pasar la incomodidad como ser humano, para también tener autoridad, para que tú le reconozcas como ese sumo sacerdote, como ese hombre, como ese Dios que se hizo carne, para experimentar el mismo sufrimiento, el mismo dolor que tú estás experimentando quizás ahora, una enfermedad, un dolor, un sufrimiento, una pérdida. Él vino para también identificarse contigo y conmigo, pero a diferencia, Él tuvo victoria y Él quiere revelarte, Él quiere mostrarte cómo salir vencedor. Por eso la Biblia dice que no somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él lo hizo por amor a ti y a la humanidad. Y lo expresa ahora en este pasaje también. Entonces, vemos aquí que Jesús llega a calmar la tormenta personal que estaba viviendo este hombre. Una tormenta que no tenía solución. Una opresión terrible sobre su vida. Y hermanos, es terrible ver una persona poseída, oprimida por el enemigo. En nuestra experiencia personal, he tenido la oportunidad de ministrar a personas endemoniadas, personas aún dentro de la misma iglesia, oprimidas por el diablo. Y cuando los ministrábamos, a veces tenían una fortaleza realmente sobrenatural. A veces 5, 6, 7, 8, 10 personas no podían sujetar a una persona que estaba poseída, oprimida, o como ustedes quieran llamarle, por el diablo. Porque cuando se le abren puertas al enemigo, realmente él tiene un asidero legal para destruir una vida. Y el asidero legal es el pecado. Por eso decíamos que no importa si es pequeño o grande, blanco o rosado, Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y ahí cuando ministrábamos, cuando reprendíamos, cuando atábamos en el nombre de Jesús, veíamos ese poder reducido. Y muchas veces
Teníamos luego que preguntarle a la persona qué pecado había en su vida. Y muchas veces estaban en inmundicia sexual, en tocamientos indebidos con su pareja, muchas veces en la mentira, o simplemente no querían rendir sus vidas al Señor. Y eso estaba dando lugar. Muchas veces habían personas que sus padres habían dado lugar a la brujería, a la hechicería, y ellos tenían influencias demoníacas, de brujería, de hechicería, y tenían que renunciar a ello. Y luego echábamos fuera esos demonios y eran totalmente libres. Pero no quedaba ahí todo eso. Esa persona tenía que darle lugar al Señor en su vida. Tenía que ahora ser lleno de la palabra de Dios. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Tenía que cerrar esas puertas total y completamente para que el enemigo no pudiera volver a tener influencia sobre sus vidas, porque el mismo Señor Jesús enseñaba de que limpia, ordena la casa, es decir, su casa, porque nos hace templo del Espíritu Santo. Pero si hay descuido de parte de la persona, el enemigo se da cuenta y luego viene con 7 demonios peores a otra vez habitar esa persona. Y cuando habla de 7, habla de la plenitud. Habla de que esa persona va a ser realmente oprimida. 7, el número perfecto. Va a estar perfectamente oprimida, enajenada, porque descuidó su vida. No, Dios no nos manda a vivir una vida de religiosidad. No es que ahora ya voy a ir a la iglesia todos los domingos. No, y voy a escuchar atentamente el mensaje. No, es eso y mucho más. Es vivir una vida de disciplina. Hemos visto de que este hombre estaba oprimido por una legión, por un ejército, como dice la Biblia en lenguaje actual. Y un ejército se caracteriza por una vida de disciplina, una vida ejercitada, una vida en que ellos tienen físico, hacen una serie de rutinas, todos los días corren temprano, tienen una buena alimentación, dejan su vida de civil y empiezan a disciplinarse en las cosas militares, empiezan a hacer uso de las armas todos los días, van al polígono y disparan hasta que su puntería es casi al 100%. Son entrenados en estrategia militar, es decir, ahora en una disciplina. Ya no viven en relajo, sino que son adoctrinados. Y la palabra discípulo viene de disciplina. Tienes que convertirte en un verdadero discípulo de Cristo. Tienes que andar en los pies del Señor. Tienes que recibir revelación de su palabra. Tienes que recibir instrucción por el Espíritu Santo. Tienes que fluir en los dones que Dios te ha dado. Tienes que descubrirlos y tienes que ponerlos en ejercicio. Tienes que aplicar la palabra a todas las áreas de tu vida, porque este es el manual de vida para todo ser humano. Entonces, Jesús dijo, si quieres ser verdaderamente mis discípulos, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz cada día y seguirle. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tienes que dejar que Cristo viva en ti, que Él tome el control absoluto de todas las áreas de tu vida y estar alineado a Él. Sí, no es fácil. Yo he sido militar y de un momento a otro mi vida tuvo que cambiar de un día para otro. Ahora tenía que levantarme a las 4 de la mañana, sea invierno, sea verano. Tenía que yo levantarme, lloviendo o no lloviendo. Tenía que salir y correr 4 o 5 kilómetros de lo que antes no había corrido ni siquiera un par de cuadras. Entonces, en la vida de disciplina, ahí no podía decir tengo frío, me quedo en mi camita media hora más. No, te levantaban los instructores y tenías que regresar y ducharte en 5 minutos con agua helada.
No hay de que no, yo me resfrío, que sufro de asma y me gusta el agua caliente. ¿Me entiendes? Es la disciplina. Tenías que comer lo que te ponían delante. No es de que no, a mí no me gusta el cuáquer, no me gusta la leche, tal cosa. Tenías tú que ceñirte a esa disciplina. Tenías que marchar 5 o 6 horas con armamento. A veces ya el armamento se te queda pegado a la mano. Tenías que hacer tiro todos los días. Por eso que teníamos una puntería espectacular. Tenemos que hacer uso de las armas. Tenemos que conocer cuáles son las armas que Dios nos ha concedido y usarlas de una manera eficaz. La oración, la palabra. Tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios. Jesús venció al enemigo con la palabra, siendo Dios. Jesús se levantaba muy de temprano y tenía su encuentro con el Padre, buscaba su rostro. Y es ahí donde tenía la agenda para el día, para los milagros y las cosas extraordinarias que iba a hacer delante del Padre. Por eso que era eficaz en lo que hacía. Jesús era dirigido por el Padre. Como tú y yo tenemos que ser dirigidos. Como tú y yo tenemos que hacer uso de las armas que Dios nos ha otorgado, que no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Tenemos que saber manejar, trazar bien la palabra de Dios. Tenemos que ser llenos. Tiene que la palabra de Dios morar abundantemente en nosotros. Jesús echó fuera al diablo con la palabra. Y tú también. Por eso tienes que leerla, tienes que marcarla, tienes que aprender versículos, tienes que memorizarlo, porque eso va a ser tu ayuda en los momentos de prueba. Esos son el arma de contraataque para cortarle la cabeza al diablo con la espada del Espíritu. Y eso va a ser lo que va a edificar tu fe. Porque la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Tú tienes que declarar la palabra de Dios en las diferentes circunstancias de tu vida. Es ahí donde tu victoria va a ser consumada. Y el diablo se va a ir por un poco de tiempo, pero después va a regresar. Porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Jesús siempre soltaba una palabra, declaraba una palabra. Su vida estaba fundamentada en el escrito está. Él vino a mostrarnos cómo vivir. Tú y yo tenemos que vivir en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Y entonces los demonios muestran que ellos ya están derrotados. Hermanos, los demonios ya están derrotados. Son poderosos, pero cuando anida la ignorancia, cuando tú desconoces las promesas de Dios, cuando tú no estás verdaderamente fundamentado en la palabra, ellos hacen su agosto. Ellos no le temen a un cristianito religioso, pero sí le temen a un cristiano lleno del Espíritu Santo, ungido con el poder del Espíritu Santo y que conoce la palabra. Es ahí donde ellos reconocen que están derrotados. Por eso dice que le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ellos sabían que ya estaban vencidos, pero Dios no tiene concesiones con el diablo, como tú y yo tampoco debemos tenerlas. Le rogaban, por más que el diablo te ruegue, no tienes que tener misericordia, porque Él no la tiene contigo, mi hermano. Tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Él ya está vencido, sabe que está vencido. Cuando ve que tú estás parado firme en la palabra, cuando tú eres un cristiano lleno del Espíritu Santo, cuando la unción de Dios está sobre ti, sabes que tú y yo vemos en el plano natural, pero ellos ven en el plano sobrenatural. Tú me puedes mirar a mí y quizás no percibas, no puedas ver la unción, porque eso está en el plano espiritual. Pero ellos que son espíritus, ven lo que se ve en el plano espiritual. Ellos ven si en ti hay unción, si en ti está esa investidura que viene de la autoridad, de la presencia de Dios en tu vida. Por eso, cuando ministrábamos y echábamos fuera
a los demonios tenían que salir y se iban en el nombre de Jesús, porque también estábamos delante de la presencia de Dios en oración, en ayuno, y todo lo que ministrábamos lo hacíamos de acuerdo a la palabra de Dios, fundamentándonos en la palabra de Dios. Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros le decíamos, tú te tienes que ir, porque la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Y tú te vas ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque esta palabra tiene cumplimiento y ahora se cumple. Y luego que esa persona ha confesado su pecado, el diablo ya no tiene asidero, el diablo ya no tiene fundamento y tiene que irse y se va. No importa, hermanos, si ha sido una legión, 2 legiones, 3 legiones. Se tiene que ir, porque más poderoso es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y su nombre es sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Él es el que pelea por ti y por mí. Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Ahora, dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esto nos muestra el señorío de Cristo. Esto demuestra que los demonios están sujetados a Él. Hermanos, el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y Dios no le da permiso para tocar a sus hijos. Mira, habían personas en este lugar y esos cerdos no les dicen. Esas personas estaban en el reino de las tinieblas. Esas personas no tenían conocimiento de Dios. Eran quizás la habitación más, la habitación predilecta para que estos demonios pudieran habitarse en ese lugar. Pero ¿cuántas veces el enemigo ha engañado al pueblo de Dios? Tú y yo somos de Cristo. Tú y yo hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Hermano, cuánta ignorancia hoy en el pueblo de Dios. Mucha gente le teme a este asunto de la liberación. Dice, no impongas manos sobre los enfermos, sobre cualquier persona, porque no vaya a ser que los demonios se te pasen. El demonio no puede tocarte a menos que tú ignores tu posición en Cristo Jesús. Estos demonios, puedo decir, permítenos entrar en aquel que está paciendo a estos cerdos o en la gente que está alrededor. Pero no. Ellos le rogaron y le pidieron permiso para entrar en esos cerdos, porque ellos no tienen potestad para ir y meterse donde quieran, porque saben que aún a pesar de que mucha gente no conoce al Señor, la gente tiene libre albedrío. La gente es la que le abre las puertas para que el enemigo pueda entrar en sus vidas. La gente es la que quebranta la ley, dándole asidero al diablo, pecando para que ellos tengan influencia sobre sus vidas. Entonces, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, para no quebrantar los principios de Dios y cerrar puertas y no permitir que el diablo tenga influencia sobre nuestras vidas. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántas personas por ignorancia le pasan un huevo a una criatura? Le ponen un guairuro, le ponen una cinta roja, lo bañan en agua bendita, le ponen una medalla, le ponen un ídolo. Hermanos, eso abre puertas a que el enemigo tenga influencia sobre esas personas. Eso es lo que hace que haya manifestaciones. ¿Cuánta gente
que por curiosidad se pone a invocar espíritus, se ponen a hacer la ouija, se ponen a leer cartas. Qué terrible es eso. Dice, vamos a hacer una limpia, invitan a un brujo a su casa y sahuman la casa. Eso es abrirle puertas al diablo. Hermanos, cerremos toda puerta al enemigo, conociendo el propósito de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es hacernos libres. Él vino a libertar a los cautivos. Cerremos toda puerta. Es importante conocer a Dios. Es importante abrirle nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces, si le abrimos puertas, el diablo no puede tocar a una persona si no tiene primero un asidero legal. El pecado tiene que ser erradicado de las vidas de las personas. Pero la manera más eficaz es cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él nos dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es ahí donde el diablo no tiene asidero, no tiene fundamento legal para oprimir una vida, para meterse en una vida. El diablo tiene que pedir permiso y el Señor le da permiso, pero no para tocar otras vidas, porque su sol sale sobre justos e injustos. Dios es un Dios de misericordia. Así que le permite salir y tomar posesión de estos cerdos que estaban paciendo en ese lugar. Y si le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y si Jesús les dio permiso, ellos tienen que pedirle permiso. Y ahí está la autoridad de Jesús. Permite que eso suceda para que la gente y este endemoniado se dé cuenta de que hay una evidencia real de su liberación y luego los frutos de su vida. ¿Por qué? Porque luego dice, luego que Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Jesús los echó fuera y ellos le rogaban que no los saque de esos contornos. Hermanos, hay demonios que todavía están en la tierra, pero en un día señalado serán confinados en el infierno. Tienen autoridad. ¿Por qué? Y tienen permiso porque la gente les da autoridad, porque la gente les da el permiso para todavía tener influencia sobre sus vidas. Recuerden, Dios le dio libre albedrío al hombre. Dios no fuerza al hombre para que crea en Él. Dios no fuerza al hombre para que le rinda su vida. Es un acto voluntario. Una persona no se irá a un lugar donde no le ha dado el permiso para que puedan ellos terminar. Tú le das permiso a Dios entrar en tu vida para que Él te dé vida eterna y tengas por la eternidad acceso a su presencia. O tú le das permiso para que el diablo siga ejerciendo autoridad sobre tu vida y te arrastre a un destino sin Dios. Hay dos lugares donde la persona puede ir, al cielo o al infierno. Cada uno decide dónde irse.
Pero quiera Dios que hoy tú puedas decidir correctamente, dándole lugar al Señor en tu vida, y para que Él te dé esa vida eterna. Dice luego: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Ahora dice que estaba en su juicio cabal. En griego, esta palabra que dice juicio cabal es sofroneo, que significa tener una mente sana, normal, bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidad de razonar. Se compone de dos palabras: soso, que significa salvar, y fren, que es mente. Salva nuestra mente. Y curioso, Pablo va a decir en Romanos 12:2 que nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser limpiada, tiene que ser salvada de los conceptos humanos, del bagaje que nosotros traemos del mundo, de los pensamientos religiosos, de los conceptos equivocados que el diablo ha plantado a través de nuestra cultura y a través de nuestra educación, entre comillas, que viene de un conocimiento humano, racional. Tiene que ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Dios limpia nuestra mente, sí, porque está demasiado sucia. Necesita ser transformada, renovada, para tener así la mente de Cristo, para que así el Espíritu Santo nos pueda usar poderosamente para su gloria. Y dice que este hombre ahora estaba equilibrado, estaba sobrio, estaba totalmente libre, con la mente sana, normal, con toda su capacidad para razonar. Había sido liberado de este poder del demonio. La gente necesitaba tener un testimonio del poder de Dios para que vean que Él era el Dios todopoderoso en una manifestación. Y por eso tuvieron temor. Pero se dan cuenta de que ese temor no es efectivo si no le abrimos nuestra vida al Señor. Más bien ellos lo rechazaron, le dijeron: vete de aquí. Hermanos, el temor que viene de Dios debe conducirnos a una entrega a Él, a una renuncia. La vida de este hombre no se trata de que él sí lo necesitaba porque estaba endemoniado y nosotros no, porque quizás no estamos en esa situación. De nada vale ese tipo de razonamiento si al final te va a conducir a una eternidad sin Dios. Decimos: qué bueno, tú creíste en el Evangelio, qué bueno, pues sí, pues tú eras delincuente, eras un fumón, eras un violador, qué bueno. Pero hermanos, hemos dicho que todo aquel que no le ha entregado su vida a Cristo está destinado a una eternidad sin Dios, porque no hay escala de pecado, no hay de que yo soy más buenito que tú. Lo que hay es un juicio pendiente sobre la cabeza de todo ser humano que no le ha entregado su vida a Cristo, porque eso es lo que Dios manda en su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos cambiar el sentido de este versículo. Mas a los que no le recibieron, a los que no creen en su nombre, no tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto no tienen salvación, no tienen vida eterna. Y sabemos que creer no es un asentimiento mental, no es sí yo creo, es el creer te lleva a una acción
Y la acción es recibirle. Por eso dice más a los que le recibieron. Es primero recibirle para poder creer. No creer simplemente porque mucha gente cree. Aún Pablo va a decir, o Santiago va a mencionar en su carta, aún los demonios creen y tiemblan. Este demonio confesaba que Jesús era el Dios Altísimo, pero estaba endemoniado, estaba enajenado, necesitaba ser libre. De nada vale reconocer como un conocimiento histórico que Jesús murió hace cerca de 2000 años por la humanidad, si eso no cambia nuestra condición espiritual. Lo único que cambia radicalmente nuestra vida es cuando Él entra en nosotros y nos limpia y nos convierte en templo de su Espíritu Santo y somos transformados por su palabra y por su Espíritu. Bien, luego dice, vienen a Jesús y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Miren, Jesús no fuerza a nadie. Dice que esta gente le rogaba que se fuera. Jesús no obliga a nadie que le acepte. Jesús te ha dado y nos ha dado libre albedrío. Jesús se presenta ante ti, te da la oportunidad como hoy a través de este mensaje, para que tú le abras tu vida, para que le dejes entrar. Tú puedes decir, no, todavía no estoy preparado, no, para después. Tú no eres dueño de tu vida. Ese después no puede llegar nunca. Como yo lo he visto en miles de personas, aún tristemente en familiares míos, que ahora lamentablemente están muertos, y aunque algunos digan que están en el cielo, por lo que dice la palabra, no están en ese lugar. Es doloroso ver que Dios les dio la oportunidad y descansaron más en sus propias justicias, en su religión, y terminan por la eternidad apartados de Dios, porque solamente es la decisión que uno toma en su momento. Por eso la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Hermanos, ¿cuántas personas no amanecen al día siguiente, durante la noche? Los encuentran muertos. Tú no puedes decir mañana, porque mañana puede ser que no llegue. Tú no tienes la vida comprada. Por eso tienes que asegurarte hoy. Por eso dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día que Dios te da la oportunidad de que Él entre en ti y te transforme. Pero seguimos. Y Jesús se va. Y este hombre le ruega, dice el versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mira, Jesús no le permite porque sea mala gente, sino porque Jesús, al ver el rechazo de esta gente, deja como una oportunidad a este hombre. Lo envía como un apóstol, como un enviado, como un misionero, a dar testimonio de él. Y este hombre, con su testimonio, impacta a su comunidad, impacta a su ciudad. Dice que este lugar se llamaba Decápolis. Deca, 10. Polis, ciudades. Habían 10 ciudades que conformaban esta región. Y dice que Jesús lo envió, y este hombre fue fiel al llamado. Y empezó a publicar. Dios va a levantar personas. Dios te va a enviar y te ha enviado a que tú en tu comunidad
compartas. Hermano, no necesitas estar en un instituto bíblico, no necesitas, el tiempo es corto, el Señor viene pronto. Lo que quiere es que tú muestres a Cristo en tu vida, que tú des testimonio de lo que Él ha hecho en ti. Y si la gente te conoce, cómo has sido, y ve ahora tu cambio, ese testimonio es más que suficiente para impactar tu comunidad, para hacer que otros se acerquen a Dios, porque ellos necesitan ver de manera objetiva una vida transformada por el poder de Dios. La gente está esperando ver cambios, no quiere ver solamente palabras, sino también cambios. Por eso tenemos que rendirnos todos los días al Señor, porque sí, nuestra naturaleza quiere tomar fuerza, quiere resucitar para rendirse otra vez al pecado y ser gobernado por el diablo. Pero Dios te dice en este día lo importante de ser un mensajero de Dios, de ser testigo de Dios, de ser lleno del Espíritu Santo para no volver a caer y permanecer firmes hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Y dice, y se fue y comenzó a comunicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, es tiempo de dar testimonio, es tiempo de publicar las maravillas de Dios. Por mucho tiempo, en estos 2 últimos años, el diablo nos ha tenido amordazados, nos ha tenido limitados, pero ahora es el tiempo en que tenemos que dar testimonio de la misericordia de Dios. ¿Estarás dispuesto? No se necesitan grandes cosas. Lo que necesitas es ser fiel en lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer, con lo que Dios te ha dado. Quizás reunir a tus vecinos en tu casa, hacer un lunch, invitar a un hermano. Si tú no tienes la capacidad de repente de hablar o no sabes cómo dar testimonio, no importa, hazlo, empieza a hacerlo. O invita a un hermano de la iglesia para que pueda compartir. De esa manera, tú estarás siendo un instrumento en las manos de Dios. Comparte este video para que otras personas también puedan tener la oportunidad de escuchar de Dios. Y si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy el Señor te da esta oportunidad. ¿Cómo reaccionarás? ¿Permitirás de que el Señor se quede ahora donde ha entrado? ¿O lo despedirás? Le dirás, Señor, vete de mi entorno. No quiero todavía, lo dejo para después. Créeme, ese después no llegará. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si tú quieres hacerlo, haz esta oración sencilla, pero de todo corazón. Entrégale tu vida a Jesús. Oramos. Dile así al Señor, Padre Santo, Señor Jesús, en esta mañana yo entiendo que tú has venido para buscar y salvar a aquel que se ha perdido. Señor Jesús, toca mi vida, libérame, Señor. Quizás tú seas esclavo hoy de la pornografía, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de cualquier otro pecado que te tiene cautivo. El Señor quiere hoy día romper esas ataduras. Lo primero que tienes que hacer es confesar tu pecado. Decirle, Señor, perdóname. Señor, libérame. Señor, entra en mi vida. Transfórmame, Señor. Señor Jesús, hoy yo entiendo que tú has venido para hacerme libre. Señor, que tú ocupaste el lugar que a mí me correspondía en la cruz del Calvario. Tú tomaste mi lugar. Y Señor, hoy, por eso, te pido perdón por todos mis pecados, por haber vivido apartado de ti, por no haber estado haciendo tu voluntad, sino mi propia voluntad. Y Señor, hoy yo te abro la puerta de mi corazón
y te invito a entrar para que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador, para que tú abras mi entendimiento para conocer tu palabra, entenderla y aplicarla, para mantenerme firme y convertirme en un testigo como fue este endemoniado, para compartir mi testimonio, hablar de ti a otras personas, para que también tengan la oportunidad de conocerte. Señor, hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, que hoy tú has pasado de muerte a vida espiritual, que hoy, si tú partieras a la presencia de Dios, si tú murieras, te irías de frente a su presencia, porque has cumplido con lo que Dios establece en su palabra. Hoy tú te conviertes en un hijo, una hija de Dios. Es importante que tú crezcas en el conocimiento de lo que Dios tiene para ti. Queremos ayudarte, queremos darte algunos recursos. Queremos enseñarte a depender de Dios. Queremos enseñarte lo que Dios ha puesto a disposición para ti. Así que escríbenos, contáctate con nosotros. Y también los días miércoles a las 7 de la noche tenemos tiempo de oración. Vamos a tener batallas a lo largo de nuestra vida. Así que queremos apoyarte en oración, queremos orar por ti, por cualquier necesidad que tengas. Y los días domingos como hoy a las 11 de la mañana tenemos el mensaje de la palabra de Dios. Compártelo con otras personas. Y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Hay que estar preparado. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Bendiciones.